Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Martín. Hoy vamos a ver calorimetría, que es el tema que abarca la guía 9, y vamos a hablar un poco sobre temperatura y calor. Empecemos por la temperatura. Bueno, ustedes ya saben un poco qué es la temperatura. Tenemos una idea macroscópica que la vemos todo el tiempo, como hace frío, hace calor, más intuitiva. También vamos a poder trabajar en términos más matemáticos, más físicos. Y también una idea microscópica, que ya lo deben haber estado hablando con Ana, que tiene que ver con vincular la temperatura de un sistema con la energía cinética de las partículas en promedio de cierta sustancia. Entonces, bueno, tenemos que la temperatura se vincula con una idea intuitiva y podemos definir un montón de cosas sin entrar a qué le pasa a las moléculas. Esto vendría a ser esta idea macroscópica. Y por otro lado, también tenemos definiciones más precisas en términos de qué es lo que le está pasando a las partículas y a su velocidad adentro de una sustancia. Las escalas que usamos, ya seguramente las conocen a casi todas, son, bueno, la escala la de los grados Celsius, que usamos mucho en este país y en otros también. La escala de los Kelvin, que es una escala absoluta, ahora vamos a hablar un poco qué significa eso. Y después tenemos algunas escalas como Fahrenheit, que se utilizan en algunos países, y el ranking, otras, hay un montón, la realidad es que no se usa, yo por lo menos nunca utilicé en mi vida alguna de estas escalas. Eh, pero bueno, me parece que por eso es más una anécdota histórica que otra cosa. ¿Cómo definimos una escala de temperatura? Hacemos en el Celsius. Lo que vamos a usar son los cambios de fase del agua. El agua sabemos que tiene un punto de ebullición, o sea, a determinada temperatura, a determinada energía, empieza a evaporarse y a eso lo llamamos 100 grados centígrados. En el punto de congelamiento lo llamamos 0 grados centígrados. Entonces definimos, dado dos puntos que están en la naturaleza, unos valores, que en este caso fueron 0 y 100, podrían haber sido 0 y 50, no sé, son definiciones. Entonces, además, a ver, cómo para vincular los cambios de temperatura más chiquitos en esta escala, buscamos algo, alguna propiedad de la materia que cambie con la temperatura, como por ejemplo el volumen del mercurio líquido en un tubo. Entonces, agarramos, fabricamos un instrumento que tenga una columna de mercurio, lo ponemos en contacto con agua en el punto de congelamiento o el punto de fusión, que definimos como el 0 grados centígrados, y le hacemos una rayita acá. Después lo ponemos en contacto con el agua en el punto de ebullición, evaporándose, y le hacemos una marquita ahí. Como ya saben, el volumen de mercurio el mercurio se expande con mayor temperatura. Luego, lo que hacemos es asumir que se comporta linealmente, o sea que dado un pequeño cambio de temperatura, el cambio de volumen, delta, es proporcional a ese cambio, es decir, matemáticamente que el cambio de volumen es proporcional al cambio de temperatura y que lo podemos expresar de esta manera. Entonces lo que hacemos es subdividir el espacio que hay entre los 0 grados centígrados, esta marquita, y esta marquita en 10 grados, en 10 pedazos iguales. Cada uno lo puedo llamar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bueno, así. Y si quiero seguir subdividiendo, adentro de, no sé, entre 0 y 10, y dividir 10 graditos más, tengo otra escala. Entonces, así me armo un termómetro de cocina como seguramente muchos y muchas de ustedes ya han visto una vez. Ahora, esto tiene un rango de funcionamiento, ¿no? De hecho, acá miren una foto del termómetro de mercurio que tengo en casa. Y fíjense que estos no se fabrican más, pero bueno, por ahí ustedes también tienen algunos en sus casas, si no tienen digitales, y tienen un rango de funcionamiento de entre 35 y 42 grados, digamos que está muy eh, abocado a medir la temperatura corporal de las personas. Y en medio que en otro rango no va a funcionar. Entonces también es importante en qué rango de funcionamiento nos sirve esta idea de que se comporta linealmente. Otras propiedades que dependen de la temperatura que pueden utilizar son, por ejemplo, la resistencia eléctrica de algún material.
No todos los materiales se resisten al paso de la corriente eléctrica de la misma manera a distintas temperaturas. Estos materiales, dispositivos que se crean para aprovechar este efecto, que se llaman termistores, se pueden comprar en una casa electrónica. También hay efectos como los que tienen los elementos que se llaman los termopares, las termocuplas, que al estar en distintos puntos de su dispositivo, estar en distintos valores de temperatura, ejercen un voltaje. Entonces, estas eh, propiedades, cambiar la resistencia eléctrica y el voltaje con la temperatura, se pueden utilizar, por ejemplo, en termómetros digitales que se adquieren comercialmente, que seguro tienen alguno en su casa. Y también otro que estamos viendo mucho en este momento es aprovechar la radiación de los cuerpos, que seguramente ya hayan escuchado alguna vez la ley de Stefan Boltzmann, que bueno, los cuerpos irradian energía y lo podemos tomar con un pirómetro, que es con la pistolita que estamos viendo en estos momentos. Se utiliza mucho para medir la temperatura de la gente. Eh, Otra temperatura importante es la presión, otra propiedad importante que depende de la temperatura es la presión del gas, de un gas cualquiera. Y esto es lo que nos dice, lo que nos trata de armar un termómetro de gas en el ejercicio 2. En este ejercicio dice que usando un termómetro de gas se determina que la presión en el punto triple del agua es de 4,8 por 10 a la 4 pascales y en el punto de ebullición normal del agua, que es 100 grados centígrados, 6,5 por 10 a la 4 pascales. O sea, se mide la presión de un gas a dos temperaturas del agua comparando con cambios de fases del agua. El punto triple, que es casi 0 grados, y el punto de ebullición normal, que es 100 grados. Entonces, lo que nos dice, suponiendo que la presión varía linealmente con la temperatura, o sea, hacer esta suposición que estábamos diciendo de linealidad, use estos datos para calcular la temperatura Celsius en la que la presión del gas sería cero. O sea, yo lo que voy a hacer es tratar de modelarla con una función lineal y después vamos a ver esta presión. Y después nos dice si el gas de este termómetro obedece la relación esta que aparece acá, o sea, el cociente de dos temperaturas distintas es igual al cociente de las presiones. Y si así fuera, y la presión fuese esto a 100 grados centígrados, ¿qué presión se habría medido a esta temperatura, la del punto triple del agua? Bueno, empecemos con el primero. Grafiquemos los puntos que tenemos de la presión en función de la temperatura, al punto triple del agua, o sea, a 0,01 grados centígrados, tenemos que la presión es 4,8, esta escala está en 10 a la 4 pascales, entonces esto es 4,8 por 10 a la 4. Y el otro punto que vimos, estos son puntos experimentales, mediciones experimentales, es a 100 grados centígrados en el punto de ebullición a 6,5 por 10 a la 4 pascales. Entonces, asumimos que se comporta linealmente y proponemos que la presión entonces sea una función lineal de la temperatura, o sea, la pendiente por la temperatura más la ordenada al origen de la función lineal. Y tenemos estos dos datos, o sea, lo que hice acá fue poner el dato del punto 4,8 por 10 a la 4 a 0,01 grados centígrados en la fórmula, reemplazar las variables dependiente e independiente y hacer lo mismo para el otro punto. Y lo que tenemos ahora es un sistema que tiene dos ecuaciones con dos incógnitas, M y B, que es lo que tenemos que averiguar. Entonces, bueno, hay muchas formas de resolver esto, seguramente ya lo manejan de taquito. Podemos restar las dos ecuaciones y nos queda esta expresión, las diferencias de presiones arriba, la diferencia de temperatura abajo, para la pendiente, y nos queda algo que lo redondeo a 3 decimales como 170,017 pascales sobre grados centígrados, grados Celsius, perdón. Y para B reemplazo, por ejemplo, en la segunda ecuación el valor que obtuve de M, multiplico y paso restando del otro lado, despejo B, y me queda 47.998 pascales, o sea, casi 4,8 por 10 a la 4 pascales, un poquito menos. Entonces, volviendo a este gráfico, nos queda que ajustamos experimentalmente, dado dos puntos que teníamos, una función lineal a estos valores, y nos quedó esta forma.
Experimentalmente lo que se podría hacer es medir muchos puntos más conocidos. En este caso solo tenemos dos del agua, pero tal vez podríamos, buscando otras sustancias, rellenar algunos puntos en el medio y ajustar una función lineal en un laboratorio. Eso es una práctica que podría ser muy común para hacer el termómetro de gas y hacerlo cada vez más preciso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta fórmula para la presión en función de la temperatura y asumimos comportamiento lineal. Yo digo, ojo, porque a veces, no siempre es lineal el comportamiento con la temperatura. En el caso podría haber sido así, por ejemplo, o podría haber sido así, no es para nada lineal, y como solo tenemos dos puntos, nos lo reolvidamos, nos lo comimos. Así que tengamos cuidado que estamos asumiendo esto, que se comporta linealmente y esto es fuerte. Para terminar el ejercicio, el inciso A, lo que nos pide es cuánto vale la temperatura cuando la presión es cero. Y, o sea, idealmente no estamos viendo como los extremos de este rango de funcionamiento. Si pensamos que le bajamos la temperatura a un gas, le bajamos la temperatura, le bajamos la temperatura, va a llegar a un momento que no le vamos a poder bajar más la temperatura, porque la idea microscópica nos dice que si tiene que ver con la energía cinética de las partículas, bueno, en algún momento se van a quedar quietas. Y tampoco le podríamos, en principio, y eso habría que pensarlo, y está como para discutir qué pasa, o para seguir leyendo, cuando la temperatura es cada vez más grande, si tiene algún límite esta energía. Pero bueno, en principio, digo, en algún momento las partículas se van a quedar quietas, la presión recuerden que es el número de impactos o está relacionado con el número de choques que hace un gas, por ejemplo, en las paredes. Entonces llega un momento que si bajamos mucho la temperatura, la presión va a ser cero. Entonces, propongamos eso y veamos a qué temperatura da. Y me da menos 280 y casi 2 grados centígrados, que es muy parecida a la temperatura que conocemos de los gases. El cero absoluto de Kelvin, perdón. Se supone que si hacemos esta experiencia, medimos experimentalmente la relación de las presiones de un gas con la temperatura para distintos gases, nos va a dar que la temperatura del cero absoluto, donde la presión es técnicamente cero, para distintos gases nos va a dar esto. El anterior es una aproximación y nos va bastante bien, pero bueno, va por acá. En la guía siguiente vamos a hablar y a profundizar mucho más sobre qué es el cero absoluto y esta escala de Kelvin, pero básicamente esta temperatura que sacamos es el equivalente al cero de la escala absoluta Kelvin, que nos da una relación, que tiene una relación lineal con el grado Celsius, que ya seguramente conocen. Por ejemplo, dos valores básicos, es el de 0 grados, que es Celsius, que es 273,15 Kelvin, 20 grados centígrados es esto, o sea, un aumento de un grado Celsius es lo mismo que un aumento de un Kelvin. No se dice grado Kelvin, se dice Kelvin. Esta es la fórmula que relaciona una temperatura de Kelvin con la otra temperatura. Y bueno, es importante esto y lo vamos a trabajar en esta clase, que la variación de temperatura en Kelvin equivale a la variación de temperatura en grados Celsius. Es lo que acabo de decir, ¿sí? Una sustancia que aumenta 20 grados centígrados, centígrados no, Celsius, aumenta también 20 Kelvin. Entonces, eso es importante y como ya les dije, lo vamos a profundizar un poco más adelante. Entonces, vamos al inciso B, que me pregunta si vale esta relación. Claramente no vale en el caso de que estamos haciendo una función lineal, porque tenemos esta relación, por ejemplo, para una presión 1 tenemos m por T1 más B, esta relación, y para otra presión tenemos lo mismo, pero con otra temperatura, donde m y b ya los obtuvimos antes. Y si hacemos el cociente de las dos presiones, nos queda esto, que no es lo mismo que la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Para que esto sí existiese, el parámetro B tendría que ser 0, y no lo es. Si así fuera, y tendríamos en algún punto que llamamos el punto 1, la presión 1, 6,5 por 10 a la 4 pascales, a temperatura de 100 grados centígrados, entonces a temperatura 2, 0,01 grados Celsius, medimos esta presión sería 6,5 pascales, ya muy poco. Bueno, y ahí miramos el ejercicio este.
Ahora hablemos un poquito del calor. Seguramente yo estoy repitiendo cosas que vieron en la teórica, desde un punto de vista más práctico, pero bueno, para que fijemos conceptos a veces está bueno. Y además es formalizar cosas que ya saben, pero bueno, imagínense que tenemos dos cuerpos distintos a distinta temperatura. Uno lo llamamos cuerpo frío y otro lo llamamos cuerpo caliente. El cuerpo frío está a temperatura T1 y el cuerpo caliente a temperatura T2, donde T2 es más grande que T1 en alguna escala termométrica que no está especificada, pero bueno, tienen que ser equivalentes en todas. Si los acercamos y los ponemos en contacto y dejamos eh, el contacto no sea, que habilite el flujo de energía, entonces el cuerpo caliente le va a transmitir energía en forma de lo que llamamos calor. Y si dejamos pasar un tiempo, estos dos cuerpos, este intercambio de energía se va a estabilizar y vamos a tener que los dos cuerpos van a estar a una temperatura que es la temperatura de equilibrio. A esto lo llamamos el equilibrio térmico. ¿Cómo relacionamos la transferencia de calor con el cambio de temperatura de un cuerpo? Bueno, les propongo un experimento que pueden haber visto en secundaria y se puede hacer muy fácil en sus casas. Solo necesitan un termómetro de cocina, no de personas, o algo que mida la temperatura en el rango de 0 a 100 grados y un poquito más también. Eh, bueno, y los materiales son una fuente de calor constante que todo el mundo tiene en su casa, no sé, una pava eléctrica, una hornalla, una nafta y lo que sea, algo que me dé calor a un ritmo constante en función del tiempo. Necesitamos agua y un termómetro. Si mide la temperatura, acá está medida en grados Celsius, en función del tiempo, y acá está el tiempo en minutos, para 100 gramos de un vaso de agua les va a pasar algo así. Van a tener una cosa así. Yo lo hice en una clase secundaria y les aseguro que les da algo bastante parecido a bastante lineal. Lo pueden repetir de vuelta en sus casas y si no me creen, y bueno, van a obtener algo bastante parecido así. Entonces, uno podría decir que a un ritmo constante de calor, por la misma unidad de tiempo, los cambios de temperatura son constantes. Entonces hay una proporcionalidad entre el calor que le estamos dando y la variación de temperatura. Y algo muy lógico y muy intuitivo es que si aumentamos, o sea, le ponemos la hornalla más grande, aumentamos el ritmo de calor, la variación de temperatura va a ser más rápida, va a aumentar, va a ser a mismos intervalos de tiempo, si el calor es constante, va a ser igual, pero como lo puse en una hornalla más grande, se va a calentar más rápido. Entonces, vemos una proporcionalidad entre la fuente de calor que nos entrega calor y la variación de temperatura, y lo que no sé, le ponemos una constante C, que es esta constante proporcionalidad. Ahora, hacemos la misma experiencia, un vaso de 200 gramos de agua, o sea, el doble, y lo que nos va a pasar es esto, que se calienta más lento. Entonces también la masa de agua tiene mucho que ver acá. Entonces, la misma cosa que le habíamos llamado C, ahora, digamos, hagamos dos parámetros. Uno que sea la masa, porque se ve experimentalmente que esta variación de temperatura es proporcional a la masa, y después otra constante que, bueno, dependerá de la de la sustancia, ¿no? Y a esto ahora vamos a hablar de cómo se llama esta constante C. Y dependerá de la sustancia, porque no es lo mismo calentar agua, o sea, que calentar aluminio, algún metal. El metal se calienta mucho más rápido que el agua, por ejemplo. Entonces, esto va a influir dependiendo de la sustancia. El calor es igual a la masa por el calor específico, la capacidad calorífica, por la variación de la temperatura. Ahora hablemos de algunas cosas del calor. El calor es energía. Y por esto, esa energía se mide en joules o en calorías. Calorías es una unidad que se define para que el calor específico del agua valga 1 cuando elevamos la temperatura con la fórmula anterior de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Entonces la caloría se define a partir de esta fórmula anterior. Y bueno, esa es la energía necesaria para aumentar 1 gramo de agua, 1 grado centígrado, Celsius, vamos de vuelta, de acá. Ok, hablemos de algunas cosas del calor que está bueno para dejarlas fijas. El calor es energía y por lo tanto se mide en joules.
También hay una unidad que conocen seguramente que es la caloría, y la caloría se define a partir de la fórmula anterior, es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Esa es la definición de la caloría y se puede corroborar experimentalmente que vale esto que equivale a esta energía. Y bueno, no nos está interesando el proceso de transferencia de calor. Solo nos importa en este caso, para esta guía, que agarramos un cuerpo, lo ponemos en el otro, no están en la misma temperatura, no sé qué le pasa en el medio, pero cuando termina el experimento están al mismo tiempo. Entonces, el proceso por el cual se intercambia, en las próximas clases nos va a interesar un poco más, pero en este caso no. El calor específico, la capacidad calorífica, lo podemos definir como, bueno, la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura Kelvin de 1 gramo de sustancia en un Kelvin de una sustancia particular. Entonces, este calor específico o esta capacidad dependerá de cada sustancia y habrá que medirla experimentalmente o, bueno, a esta altura, buscarla en alguna tabla que ya se haya medido anteriormente. Al principio de la guía tienen muchos valores de calores específicos para, bueno, en realidad todos los que van a necesitar para resolver la guía y seguramente ya hayan visto algunos otros en otras materias. Entonces, ¿cómo ven cuenta? A esta fórmula, la unidad del calor específico es Joule sobre gramo Kelvin, Joule sobre grado Celsius, caloría sobre gramo Kelvin, o las anteriores. Dejamos un tiempo para que bot A o bot B o bot C o bot D al 2020. La respuesta es todas las anteriores. Fíjense, y nos va a ser muy importante, que si está medida en joules o está medida en calorías, cambia el valor, lo pueden buscar y lo pueden ver en la guía, al principio de la guía, pero nos va a dar lo mismo si está en, bueno, si está en Kelvin o grados Celsius, nos va a dar lo mismo, si está en gramos o kilogramos también va a cambiar, obviamente, pero que esté en Kelvin y grados Celsius va a dar lo mismo. Entonces podemos encontrar las capacidades caloríficas de distintos materiales en cualquiera de estas unidades. Bueno, hagamos un experimento 2 para terminar la parte de teoría que necesitamos para terminar de resolver la guía. Si hubiésemos seguido el experimento de calentar un vaso de agua, nos hubiese dado que a partir del tiempo donde llega la temperatura de ebullición, la temperatura se mantiene constante, o sea, el proceso, yo le sigo agregando calor, se sigue evaporando hasta que no me quede más agua, pero la temperatura no aumenta, no sigue aumentando, porque no tenemos agua líquida a más allá de 100 grados centígrados, por lo menos no a esta presión. Y eso es importante, las temperaturas de cambio de fase dependen de la presión, no nos vamos a meter mucho con eso en esta materia, pero es algo importante de saber. Así que bueno, entonces, lo que podemos observar de acá es que las transiciones de fase suceden a temperatura constante y que también requieren una transferencia de calor para ocurrir, ¿no? Si yo apago la hornalla, deja de evaporarse el agua y va avanzando su temperatura, va bajando su temperatura hasta que llega a la temperatura del ambiente. Entonces también podemos proponer una fórmula de calor proporcional a la masa, ¿no? Porque es mucho más difícil evaporar 1 kilo de agua que 100 gramos. Y que tiene una constante también que se llama L, que la llamamos el calor latente. El calor latente también es una cantidad que hay que medir experimentalmente, tienen en la guía al principio varios valores de los que van a necesitar, y depende de la transición de fase, valdrá más o menos. Para fijar un poco esta idea, hagamos un ejemplo. Tengo 100 gramos de hielo a 10 grados Celsius bajo cero, o sea, menos 10, y lo quiero transformar en vapor a 110 grados Celsius. ¿Cuánta energía necesita? La pregunta. Entonces, pensemos que tenemos dos fórmulas, una para calentar o enfriar, dependiendo, en este caso va a ser calentar, que nos relaciona el calor necesario con el cambio de temperatura, la masa y la capacidad el calor específico de la sustancia,
Y además tenemos transformaciones de fase en el medio. Entonces, los pasos son el primero. Primero voy a tener que calentar el hielo a 0 grados Celsius. Luego, fundir el hielo, transformarlo en agua líquida. Luego, caliento estos 100 gramos de agua, que antes eran hielo, desde 0 hasta 100. Luego, evaporo el agua. Y por último, caliento este vapor de 100 grados hasta 110. Entonces, empecemos por el primero. Caliento el hielo hasta 0. Tenemos que, si se fijan en los datos, en las tablas, el calor específico del hielo es media caloría sobre grados Celsius, y usamos esta fórmula porque estamos calentando esta especie. Ponemos los datos, la masa vale 100, C vale 0,5, el cambio de temperatura es 0 menos 10, o sea que esto vale 10. Hacemos la cuenta, nos da 500 calorías. Ahora, medimos el hielo. El calor latente de fusión del agua es 80 calorías por gramo. Entonces usamos esta fórmula, reemplazamos los datos, la masa vale 100, el calor latente vale 80, y nos queda, necesitamos 8000 calorías para fundir el hielo y transformarlo en agua. Ahora, estos 100 gramos de agua los tengo que calentar desde 0 hasta 100 grados centígrados. El calor específico, como ya les dije, vale 1 caloría sobre grados Celsius. Y tenemos, esta fórmula de vuelta. Tenemos los datos. La masa vale 100, va a valer 100 durante todo el experimento, todo el ejemplo. Esto vale 1 y el delta T es 100 menos 0, temperatura final menos temperatura inicial, masa vale 100. Me queda que la cantidad de calor de esta etapa son 10.000 calorías. La etapa 4 tengo que evaporar el agua y tengo que buscar el calor latente de vaporización del agua, que es 500 calorías por gramo. Y me da tengo otra vez esta fórmula para usar, reemplazo los datos, me queda 54.000 calorías. Último, caliento este vapor desde 100 hasta 110 grados Celsius, de vuelta, y uso también los datos. Este es el calor específico del vapor, uso la fórmula, reemplazo los datos, me queda 500 calorías. Entonces, recapitulando, ¿cuánta energía necesito para llevar 100 gramos de hielo que inicialmente están a menos 10 grados Celsius hasta vapor a 110 grados? La primera etapa, calentar el hielo, 500 calorías, fundirlo, 8000 calorías, calentar el agua, 10.000 calorías, evaporar el agua, 54.000 calorías, y calentar el vapor, 500 calorías. Tomamos todo esto y el calor total que precisamos es 73.000 calorías. Usando la equivalencia entre calorías y joules, pueden saber cuántos joules se precisan y compararlo con alguna otra energía que quieran, si les parece un ejercicio interesante. Algunas definiciones nos van a servir de acá en adelante. El universo es todo. Para los sistemas de calorimetría definimos lo siguiente. Universo es todo, claramente, ¿no? No debería hacernos ningún ruido. Y el sistema es una porción del universo a estudiar. Además del sistema está todo lo que no es el sistema, es el entorno. Sistema más entorno me da el universo. Acá tienen una imagen de la mejor calidad del universo. Esto es el universo para un estudio de calorimetría, por ejemplo. Entonces, lo que decimos es que este sistema va a ser adiabático si no intercambia calor con el entorno. Un termo perfecto, un Stanley super millón. Ahora, un sistema, que todos en realidad, el sistema perfecto, perfectamente adiabático no existe, es una idea, una aproximación. Pero bueno, decimos que el sistema es adiabático si no intercambia calor con el entorno, y si no es adiabático, sí intercambia calor con el entorno. Ahora, hablemos un poquito de los signos de los calores y qué significan. Las definiciones de los signos de los calores va a ser muy importante cuando veamos la guía que sigue en los principios de la termodinámica. Y así que acá si lo vamos usando y lo vamos manejando y entendiendo, nos va a ser más fácil lo que sigue. Entonces pensemos en el sistema. O sea, el calor del sistema es la masa, bueno, lo que ya vimos acá, ¿no? Esta fórmula de la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Supongamos que aumenta la temperatura, ¿no? Tenemos el cuerpo frío, lo ponemos en el entorno, dentro del universo, y aumenta la temperatura.
T es mayor que 0, en esta definición, el calor que obtiene el sistema es positivo. Podríamos decir, en este caso, que el sistema recibe calor. Y vamos a asociar esta idea. Calor positivo, el sistema recibe calor. Si fuese el calor negativo, su variación de temperatura sería negativa. Y diríamos que, o sea, bajó su temperatura, la temperatura final es más chica que la temperatura inicial, entonces vamos a decir que se dio calor. En este caso al entorno, ¿no? En este caso, donde suponemos que aumenta su temperatura, el calor tiene que salir del entorno. Entonces, ahora pensemos en que el entorno entrega calor y entonces tiene que bajar su temperatura un poco, aunque sea. Eh, Cuando hablamos del medio ambiente, decimos que el medio ambiente es tan grande que la variación de temperatura es casi nula, pero bueno, en este caso un poquito tiene que haber bajado, entonces el calor del entorno es negativo, o sea que se dio calor y además, como no hay nada fuera del universo, el calor de uno tiene que ser igual a menos el calor del otro. O lo que es lo mismo, la suma de los calores me tiene que dar cero, porque si no hay energía que se me está escapando del universo y eso contradice todas las ideas físicas que tenemos. Entonces, esta fórmula la vamos a usar si tenemos estas convenciones de signos y nos va a servir para resolver problemas. Otros temas, por ejemplo, en sistemas adiabáticos que tengan distintas partes adentro, o sea, un termo perfecto que tenga muchas cosas distintas a distinta temperatura, cada uno va a tener un calor, que puede ser positivo o negativo, va a entregar o recibir calor, y la idea es que la suma de todos estos calores me dé cero, ¿sí? Algunos, no sé, las primeras dos especies entregan calor, entonces sus calores son negativos y las otras serán positivos para que se equilibre todo esto. Bueno, esto es para un sistema adiabático, ¿no? Donde el calor del entorno, donde no se pierde calor. Entonces vayamos ahora con esto al ejemplo 2, es algo parecido al ejemplo anterior, antes de ir a un ejercicio, que es lo siguiente. Tengo 100 gramos de vapor a 110 grados Celsius, como nos quedó antes, y ahora me pregunto, ¿cuánto calor tiene que ser para llegar a hacer agua a 20 grados Celsius? Y los pasos son los siguientes. Primero hay que enfriar el vapor de 110 a 100, luego licuarlo o condensarlo, hacerlo líquido. Luego, enfriar el agua hasta llegar a 20 grados Celsius. Son los tres pasos que hay que tener para llegar desde el sistema que tenemos al sistema que queremos. Empezamos por el primero, enfriar el vapor. Ya vimos esto, el calor específico del vapor vale esto. Usamos la misma fórmula, pero ahora la variación de temperatura es, la final es 100 y la inicial es 110. Entonces esto nos queda negativo y el calor es menos 500 calorías. En el segundo paso se licúa el vapor. Teníamos que el calor latente de vaporización es 500 calorías por gramo. El calor latente de licuefacción o de condensación del agua es de menos 540, o sea, es el proceso inverso. Entonces, usamos esta fórmula, nos queda 100 por menos 540 y me queda menos 54.000 calorías. Ojo con esto hubo muchos errores de signos en el parcial del cuatrimestre pasado, así que por eso lo quería poner bien explícito. Y vamos al último paso, se enfría el agua hasta llegar a 20 grados Celsius. Esto es el calor específico del agua, usamos la misma fórmula. La temperatura final es 20 grados Celsius y la inicial es 100, entonces esto nos queda negativo y el calor 3 es menos 8.000 calorías. Por lo tanto, al principio, al enfriar el vapor, tiene que ceder 500 calorías. Para licuarlo tienen que ceder 54.000 calorías. Y para enfriarse a 20 grados Celsius tiene que ceder 8.000 calorías. En total tiene que ceder 62.500 calorías. O sea, el calor total que el agua, desde el vapor hasta agua líquida, eh, entregó al entorno es de 62.500 calorías. Ahora con todo esto, ya sí, pasemos al ejercicio 8. Ejercicio 8 me dice que se ponen juntos 10 gramos de vapor de agua a 150 grados Celsius, 50 gramos de hielo, a bla bla bla, ahora anoto todo en una esquemita, agua líquida a 50 grados Celsius, 200 gramos de aluminio, o sea, agua en sus tres fases,
y todo adentro de un recipiente adiabático, un termo perfecto, que tiene 200 gramos de peso y capacidad calorífica específica de 0,2. No sé de qué está hecho, pero tiene esta capacidad calorífica. Y que se halla inicialmente a 20 grados Celsius y nos pide hallar la temperatura final del sistema. Y después el inciso B nos dice qué cantidad de calor ha absorbido cada uno de los cuerpos del sistema común. Bueno, este es el sistema. Un recipiente perfecto que no deja escapar calor, que tiene 200 gramos y esta capacidad calorífica y que inicialmente está a 20 grados Celsius. Además, adentro tiene vapor, tiene 10 gramos de vapor a 150 grados, hielo, 50 gramos de hielo a menos 30 grados, agua líquida a 50 grados y 100 gramos de agua. Por último, un pedazo de aluminio de 200 gramos está caliente, a 110 grados. Todo esto es lo que yo defino mi sistema. Entonces lo que tengo es un sistema diabático, que no intercambia calor con el entorno. Entonces lo que voy a usar es que la suma de todos los calores me va a dar igual a 0. Ahora, un problema, que es que no conozco el estado final. No sé si esto va a terminar. Para poder escribir los calores tengo que saber el estado final. ¿Por qué? Porque si termina a más de 100 grados, entonces el agua y el hielo van a sufrir transformaciones de fase, pero el vapor no. Entonces, para escribir los calores, necesito saber algo sobre el estado final. Y esto lo puedo hacer de dos formas. La primera, que es como más rústica, a decirlo de alguna manera, es proponer un estado final y después ver si tiene sentido. O sea, propongo que la temperatura final es entre 0 y 100. Hago todas las cuentas y si la temperatura final me da entre 0 y 100, joya, está todo bien. Salvo que haya hecho un error matemático en el medio, pero vamos, eso siempre nos va a complicar la vida. Así que vamos a asumir que hacemos todas las cuentas bien. Entonces, proponemos un estado final, hacemos todos los calores coherentemente y después vemos si tiene sentido. Y si tiene sentido, joya, y si no tiene, no. Como ejemplo, decir la temperatura final está entre 0 y 100, plantear todos los calores y después ver si la temperatura final está efectivamente en ese rango. Y si no está efectivamente en ese rango, voy a tener que volver al principio y plantear otro estado final distinto. Bueno, como también hay otra forma de pensarlo un poco, y es la que voy a tratar de hacer acá. Siempre nos podemos equivocar un poquito en esta forma, pero nos va a dar como un poco más de intuición trabajarlo de esta manera y va a ser, yo creo que nos va a ahorrar trabajo, que les va a ahorrar trabajo y errores. Así que hagamos lo siguiente. El recipiente y el aluminio no van a cambiar de fase porque como mucho van a estar a 150 grados y como mínimo menos 30, o sea, va a estar entre medio de esa temperatura final. Así que el aluminio y el recipiente voy a asumir que no atraviesan ningún cambio de fase, son sólidos todo el tiempo, así que lo que me queda, que pueda llegar a haber un cambio de fase, son las distintas fases del agua, ¿no? Entonces las voy a considerar. En particular voy a considerar el vapor y el hielo y voy a decir, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si el vapor, bueno, este es el calor eh, que tendría que entregar el vapor, obviamente se va a enfriar, ¿no? Porque es la especie más caliente, para llegar a una temperatura final que no conozco. Ahora, supongamos que se llega a licuar. ¿Cuánto calor entregaría? Entonces, si se licúa, o sea, se condensa y se transforma en agua líquida, primero va a haber un calor que llamé calor vapor 1, que va a estar dado por la temperatura final 100 con esta fórmula, ¿no? Si hacemos esta cuenta, nos queda el calor que entrega es 250 calorías. Después, para transformarse en agua, estos 10 gramos los multiplico por el calor latente de condensación o de liquefacción, me da 5.400 calorías, menos, o sea, tiene que ceder 5.400 calorías. ¿Qué pasaría si el hielo se funde y se transforma en agua líquida? En principio tendría que elevarse hasta una temperatura, que si se funde, esta temperatura final es cero. Lo planteo con la fórmula, hago la cuenta y me da 750 calorías. Y ahora el hielo, a fundirse y transformarse en agua,
tengo que usar esta fórmula, o sea, los 50 gramos por el calor latente de fusión, que me da 4.000 calorías. O sea, para fundirse, 4.000 calorías y para llegar hasta 0 grados, 750 calorías. Entonces, recapitulando, lo que nos da es que el vapor, para fundirse, tiene que eh, atravesar estos dos procesos, hacen que entregue al resto de las partes del sistema este calor y este calor. El hielo, lo mismo, pero tiene que tomar esta cantidad de calor. Entonces, el vapor tiene que ser, perdón, 5.650 calorías para licuarse y el hielo 4.750 calorías hasta fundirse. Entonces, fíjense que son números bastante parecidos, o sea, la diferencia es de 900, no es tanto. Solo con el intercambio del vapor y el hielo entre estas dos especies, quedaría en agua líquida. El hielo todavía se fundiría todo, el vapor le faltaría un poco más. Y luego tendríamos mezcla de agua que iría avanzando hasta equilibrarse térmicamente, ¿no? Eso que le falta se lo daría una especie a la otra ya transformada en agua. Entonces, medio que esto me está ni anunciando, que estos no van a, que ni el recipiente ni el aluminio no van a tener cambios de fase, y uno está a 20 grados Celsius el recipiente, o sea que mucho para abajo de 100 no va a tirar y para arriba tampoco. Perdón, para abajo de 0 y para arriba de 100 no va a tirar esto, no va a traccionarme la temperatura a hacer un cambio desequilibrante. El aluminio un poquito sí, porque estaría a 110, entonces puedo decir, che, puede estar recaliente, puede darle energía al sistema, pero para llegar a 100 grados solo puede ser 440 calorías. El aluminio se enfría y se calienta muy rápido, tiene una capacidad calorífica bastante baja. Entonces, medio que estos 440 ni siquiera son los que nos faltaba del equilibrio anterior. Entonces no llega a ser desequilibrante. Siempre podemos con este análisis equivocarnos y no ver algo, pero así con estas nociones, todo indicaría que el sistema va a alcanzar el equilibrio en una temperatura entre 0 y 100. Además, hay un montón de agua más que está a 50 grados Celsius. O sea, que está justo en el medio de las dos temperaturas. Entonces, bueno, todo indicaría que el equilibrio va a estar con el agua hecha líquida. Esta es la suma de todos los calores que intervienen entonces con esta temperatura final. Perdón, el calor del recipiente, que lo expresé en una de las filminas anteriores, este calor del aluminio, que también en esa misma diapositiva está, el calor del vapor 1, que es el calor que tiene que ceder el vapor para transformarse hasta 0, para enfriarse hasta a 100 grados. El calor de vapor 2, que es el calor que tiene que entregar el vapor para formarse líquido, para licuarse. Y el calor de vapor 3, que es el que acabo de agregar, que algo no estaba, que es el que no habíamos analizado antes, que es el agua ahora, que antes era vapor, tiene que enfriarse hasta una temperatura final que llamamos TF, que es una incógnita que no conocemos. Con el hielo pasa lo mismo, el calor 1 del hielo y el calor 2 del hielo son el calor necesario para calentar el hielo hasta 0 grados y el calor necesario para fundirlo. Y el calor del hielo 3 es el agua, que ahora es agua, pero antes era hielo, que se calienta hasta la temperatura final y lo expresamos de la siguiente manera. Y por último, este último que no había tomado antes, es el calor que necesita el agua para avanzar hasta la temperatura final. En este caso, no sé si es aumento o baja su temperatura, porque está inicialmente a 50 grados Celsius, pero no me importa, con la misma fórmula lo saco y está todo bien, porque sé que no va a atravesar ningún cambio de fase, por lo menos eso es lo que estuve analizando que iba a pasar. Bueno, ahora vienen las cuentas, ¿no? Tenemos que cada uno de los calores que ya habíamos escrito lo expresamos de esta manera. El único que no escribimos anteriormente es el del agua, el último calor, Q agua, que es este que está acá. Son los 100 gramos de agua. La capacidad específica es 1. Y la temperatura final menos la temperatura inicial, que son 50 grados Celsius.
Entonces, fíjense que ahora hay que empezar a trabajar. Es muchas cuentas, o sea, son muchas cuentas, son todas cuentas fáciles, eso es bueno, son muchas cuentas, eso es malo. Pero bueno, con paciencia se resuelve y no es tan chico como parece. Entonces, lo primero que hice fue multiplicar las masas por las capacidades caloríficas en todos lados y además junté todo lo que ya tenía, lo que no tenía incógnito, ¿no? 250 calorías, 500 menos 5.400 calorías, más 750 calorías, más 4.000 calorías, me queda menos 900 calorías, que era lo que ya habíamos visto antes en el equilibrio entre el vapor y el hielo, entonces eso lo junté porque ya lo tenía, que son los calores que dan el vapor hasta transformarse en agua y el hielo hasta transformarse en agua. Y lo que nos queda son todos paréntesis multiplicados por algún número de algunas unidades que hay que hacer la distributiva. La misma fórmula anterior, entonces tengo que empezar a hacer 40 por la temperatura final, 40 por menos 20 grados Celsius y así para todos los términos. Y nunca olvidarme de las unidades. Los gramos que estaban en la diapositiva anterior se cancelaron por la multiplicación de la masa por el calor específico. Bueno, y entonces acá ordené todos los términos que tienen la incógnita de esta ecuación, que es la temperatura final, que son los primeros de cada distributiva, 40 por TF, 44 por TF, 10 por TF, 50 por TF y 100 por TF, que es lo que están acá, y en el renglón de abajo tengo los segundos términos de cada distributiva, 40 por menos 20, 44 por menos 110, bueno, así. Ahora, todos los primeros, los que tienen temperatura final, fíjense que son un número, la unidad es caloría sobre grados Celsius y la incógnita TF, entonces los puedo agrupar y a los de abajo los puedo también agrupar. Me quedan 244 calorías sobre grados Celsius, la temperatura final, menos 12.540 calorías. Paso las calorías del otro lado, las 12.540, 244 dividiendo, lo cuenta y me queda la temperatura final de 51,39 grados Celsius, que se condice un montón con este análisis que estábamos haciendo, ¿no? Solo aumentó un poquito la temperatura del agua líquida y todo lo demás medio que se equilibró. Y acá termina este ejercicio 8. En realidad no termina, les queda como ejercicio pensar cantidad de calor absorbido o cedido cada parte del sistema. O sea, acá estamos considerando el sistema como el calorímetro de todo lo que tiene adentro. Entonces, si yo, la segunda pregunta de este inciso es, el sistema como un todo, y el sistema como un todo no absorbió calor ni cedió, ¿no? Porque la suma de todos los calores fue cero y no intercambió nada con el entorno. Pero si miramos cada parte, bueno, tenemos el calor del vapor, el calor del hielo, bueno, ¿cuánto calor se dio o absorbió cada parte? Les queda como ejercicio. Para finalizar, hablemos en qué pasa si el sistema no es lineal. O sea, si el calor específico depende de la temperatura. Es una realidad, ¿no? Si miran en el Sears, aparece un gráfico de cómo cambia el calor específico del agua en el rango de 0 a 100. Y cambia un poquito, muy poco, pero cambia. Entonces, en ciertos rangos también donde cambia más rápido y a veces el calor específico depende fuertemente de la temperatura. Entonces, para eso hagamos el ejercicio 4, que ya sé, les vuelvo a dar para atrás, pero tiene sentido en términos del relato de esta clase, o por lo menos para mí, que nos dice, halle la cantidad de calor que es necesario entregar a 1.000 gramos de agua, perdón, 1.000 gramos de una sustancia para elevar su temperatura de 50 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. O sea, queremos elevar en 50 grados Celsius 1 kilogramo de alguna sustancia, su temperatura, pero ahora sabiendo que el calor específico de las sustancias varía linealmente según la ecuación. Ojo, que el calor específico sea lineal no significa que el calor y la temperatura sean lineales. Cuidado con eso. Entonces, varía linealmente el calor específico según esta fórmula. Un valor C0, que sería
lo que tendríamos en los casos anteriores, pero ahora le agregamos un término lineal con la temperatura. O sea, a medida que la temperatura, mientras más grande es la temperatura, más grande es el calor específico. Y bueno, tenemos el 0 que vale 0,19 calorías sobre gramo por grados Celsius. Y el parámetro A vale 4 por 10 a la menos 4 calorías sobre gramo grados Celsius al cuadrado. Y me da una sugerencia y se piense la variación de calor en forma diferencial e integre. Bueno, entonces pensemos, tomemos su sugerencia. Nos dice, pongamos que vale esto. A cambios infinitesimales, sí vale esta proporcionalidad. O sea, lo que estamos básicamente asumiendo es que si el cambio de temperatura es muy chiquito, muy chiquito, lo específico. Entonces, podemos usar la fórmula funcional. Integremos. Entonces, integramos de los dos lados. Integral de diferencial de calor nos da calor, ¿no? Es el calor total en el proceso. Y nos queda la integral entre 50 grados y 100 grados de la masa por el calor específico por el diferencial de temperatura. Reemplazamos la fórmula experimental que nos dieron en el caso anterior, que es C0 más A por T en el calor específico, y todo lo demás queda igual. Y ahora integramos. La masa no depende de la temperatura, entonces se puede sacar afuera de la integral. Y lo que está dentro, el parámetro C0, lo queda integrado multiplicado por T. Y el parámetro A está multiplicado por T, entonces la integral de eso es T al cuadrado sobre 2. Y esto lo tenemos que evaluar entre 50 y 100 grados Celsius. Donde, repito, el parámetro C0 vale 0,19 calorías sobre gramos grados Celsius y el parámetro A vale 4 por 10 a la menos 4 calorías sobre gramos grados Celsius cuadrado. Bueno, hacemos la cuenta. Es evaluar en barro lo anterior, no tiene nada nuevo. Lo voy a repasar medio por arriba y ustedes si quieren pausan el video o en YouTube y lo analizan paso por paso. Pero bueno, es básicamente reemplazar acá 100 grados Celsius y acá 100 grados Celsius, que era la temperatura y la temperatura al cuadrado, reemplazar los parámetros y lo mismo restándolo para 50 grados Celsius y 50 grados Celsius al cuadrado. Nos queda este término para la parte del renglón de arriba, este término para el renglón de abajo. Hacemos la cuenta. En este caso son las sumas que están dentro de los corchetes. Después hacemos las multiplicaciones. Por último, la resta nos da 11.000 calorías. Bueno, esto es el resultado del primer inciso. Es el calor que hay que darle a esta sustancia para elevar su temperatura en 50 grados Celsius, que es una sustancia cuyo calor específico no es constante y depende de la temperatura. Ahora vayamos al inciso B. El inciso B me dice, ¿qué error se comete si se toma Cp igual a C0? Esto apareció en varios ejercicios que nos piden el error. El error lo podés decir, bueno, con la diferencia, ¿no? Directamente. ¿Cuánto la resta entre el parámetro controlado anteriormente y el parámetro de ahora? Yo acá lo expreso de forma porcentual. Y es el módulo de las restas entre el calor calculado en el inciso A y el calor calculado en el inciso B, que es el que voy a calcular ahora. Todo eso lo divido por el calor real, ¿no? O el más preciso, que es el del inciso A. Y esto me va a dar el porcentaje que vale esta diferencia con respecto al calor obtenido en el inciso A. Es una definición de error que se usa bastante. Donde, bueno, el calor de A ya lo calculamos en el inciso, vale 11.000 calorías. El calor de B es que, como nos pregunta, ¿qué pasaría si aproximamos el calor específico como solo la constante C0? O sea, eh, si fuese constante. Entonces podríamos usar la fórmula anterior, que también si quieren, al integrarlo en la fórmula anterior, pero omitiendo el término lineal con la temperatura, nos queda lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, buscamos esta fórmula, reemplazamos los datos, nos queda que el calor en B es 9.500 calorías, o sea, bastante distinto. Si usan esta formulita del error y hacen la cuenta, nos da un error porcentual del 13,6%. O sea, la diferencia es del 13,6% de el calor que llamamos parámetro real, ¿no? El calor en A, lo más preciso.
Y bueno, vayamos al último ejercicio, al último inciso que nos pregunta, si las constantes fueran, bueno, 0,19 calorías sobre gramo Kelvin, y lo mismo, 4 por 10 a la menos 4 calorías sobre gramo Kelvin cuadrado, ¿cambiarían las respuestas anteriores? Si la sustancia es la misma. ¿Esto correcto? ¿Esto es correcto? Justifique. Bueno, fíjense que el valor numérico vale es lo mismo que antes, 0,19, 4 por 10 a la menos 4, pero ahora está calculado en grados Celsius, en vez de grados Celsius, en Kelvin. Entonces, momento de encuesta. A ver si están por ahí. ¿Cambiarían las respuestas anteriores si cambiamos este grado Celsius por Kelvin en los parámetros anteriores? Primera opción, sí. Voto A. Primera opción, no. Voto B. Opción C, un poco sí, un poco no. Opción D, bueno, esto que ven acá. Pausen el video, si lo están viendo en video, y voten. O si estamos ahora en la clase, lo veremos en la clase. La respuesta les sorprenderá, es sí. Bueno, no, no debería sorprenderles, pero la respuesta es sí, cambia las respuestas anteriores. Ahora vemos por qué. Usamos el valor del calor, integramos, ¿no? Usamos la integral. Esto lo podríamos usar para cualquier caso anterior, para cualquier caso de variación de temperatura, para el anterior, que es lo que tuvimos en el caso anterior, donde tenemos temperatura inicial acá y abajo arriba temperatura final. Pero es lo mismo. Lo que pasa es que ahora estamos viendo la temperatura en Kelvin, entonces en vez de ser 50 y 100 grados Celsius, va a ser 323,15 y 373,15 Kelvin. Donde, como ya les dijimos, esto es lo que vale los parámetros C0 y A. La fórmula del calor, lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos y hacer la cuenta. Cuenta, no voy a ser puntilloso con esto. Si quieren lo miran, pausan el video y lo analizan paso por paso. También está buenísimo. Pueden hacer la cuenta ustedes. Por lo menos a mí me ha servido mucho más. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. En la fórmula de Barro cambiamos las temperaturas, o sea, reemplazamos las temperaturas, en este caso 373,15 Kelvin, y en el caso del fórmula de abajo, la temperatura inicial 323,15. Hacemos la cuenta, nos quedan estos datos. El calor es 23.420 calorías. Claramente es mucho más de lo que calculamos en el inciso A. Entonces, en la misma sustancia, no puede tener, digo, para aumentar su temperatura de 50 a 100 distintos calores según cómo midamos la temperatura. El calor tiene que ser, según qué escala termométrica usemos, no. Claramente el calor tiene que ser el mismo, porque la situación física es la misma. No puede depender de cómo midamos. Entonces hay algo mal. Lo que no es correcto es que los coeficientes no pueden ser los mismos. ¿Sí? 0,19 y 4 por 10 a la menos 4, que en la práctica son cosas que medimos experimentalmente, no pueden medirse en unidades de grados Celsius y de Kelvin al mismo tiempo. No pueden ser los mismos. Fíjense una cosa igual. Si hubiésemos usado la aproximación C0, en vez de C0 más A por T e integrar, hacemos la cuenta en Kelvin, donde delta T es 373,15 y 323,15, y esto son 50 Kelvin. Y a la cuenta anterior, cuando lo habíamos hecho con Celsius, eran 50 Celsius. De hecho, acá me equivoqué y puse grados Celsius, porque la copié de la fórmula anterior. Pero es lo mismo, porque acá nos hubiese quedado 50 Kelvin, y Kelvin se tacha con Kelvin, como Celsius se tachó con Celsius anteriormente, y nos queda 9500 calorías. Entonces, cuando el calor específico es lineal, no es lo mismo si se mide en Kelvin o se mide en grados Celsius. El problema es el siguiente. El parámetro C0, si yo lo mido experimentalmente en grados Celsius o en Kelvin, me va a dar lo mismo. Es lo mismo, pero el parámetro A, donde involucra grados Celsius al cuadrado o grados Kelvin al cuadrado, no puede valer lo mismo en las mismas unidades. Tiene que haber algún tipo de conversión que veremos después
como en este caso no nos interesa y escapa un poco la idea del ejercicio, pero al estar elevado al cuadrado, al ser cuadrático con la temperatura, las diferencias entre Kelvin y grados Celsius no son iguales, como si son cuando son diferencias lineales, ¿no? Como en el caso del C0. Pero, fin, espero que se haya entendido. Cualquier cosa nos preguntan. Saludos.